Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal, El Rincón de Dios, creado para nuestra aventura de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y por aquí, por mi perfil de Facebook. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Primeramente le doy gracias a mi Dios por permitirme despertar, darle gracias y tener misericordia de mí, porque sin su misericordia ya habríamos sido consumidos. Le damos gracias a Dios por la abundante gracia que nos ha derramado en nosotros en Cristo Jesús, por la cual somos salvos, porque como está escrito, en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y le doy gracias a mi Dios, al Dios de Israel, por esa sobreabundante gracia que ha sido derramada en todos sus hijos por medio de Cristo Jesús para salvación. Gracias a Dios Padre por la sobreabundante gracia que nos ha sido dada en el Hijo para salvación, para salvación y vida eterna. Gloria a Dios le doy en Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria sea para Dios que está sentado en el trono y para su Cordero por los siglos de los siglos. Amén y amén. Porque como está escrito, hermano, la salvación es del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le pido a Dios que sea Él usándome en esta hora con poder y gloria, para que todo lo que yo diga en este tiempo sea para gloria y alabanza de su santo nombre. Que yo no invente nada, que yo no sienta nada, que yo predique la palabra inspirado por su Espíritu Santo, guiado por Él, iluminado por Él, enseñado por Él, para que el nombre de nuestro Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús, sea glorificado. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Que en el poder de su Espíritu y en el nombre de su amado Hijo Jesús, yo predique esta enseñanza para que el nombre del Dios de Israel sea glorificado. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, recordemos que estamos en el capítulo 26 de Juan. Ayer vimos cómo Jesús anunció de antemano que Pedro lo iba a negar antes que cantara el gallo 3 veces. Aquí pudimos ver, en el video ayer pudimos ver primeramente una profecía cumplida, una profecía que nuestro Dios había anunciado mediante el profeta Zacarías, cuando dijo: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y bueno, dijimos que cuando mi Señor Jesús padeció su calvario, cuando Él fue crucificado, el único apóstol que estuvo con Él al pie de la cruz fue su apóstol amado Juan, ¿verdad? El discípulo amado. Todos los demás se dispersaron, cada uno por su lado, para que se cumpliera la profecía dicha de parte de nuestro Dios por medio de su profeta Zacarías. Amén. Y dijimos que aquel que hiere al Hijo es el Padre. Sí, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, lo hiere el Padre. ¿Cómo podemos saber eso? Porque en Isaías 53 nos dice: lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. El que lo hirió a Él fue nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque como dije ayer, Dios volvió a Jesús pecado. Dios transfirió todos nuestros pecados en Cristo Jesús y lo castigó cada uno como estos se merecían ser castigados.
y castigó a Cristo Jesús en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que experimentar la ira de Dios. Mi Señor Jesús recibió plena la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Mi Señor Jesús la bebió pura, para que ni tú ni yo la tuviéramos que vivir, porque cosa horrenda es caer en manos de Dios Altísimo, amén, hermanos de Dios viviente, amén. Y bueno, también vimos en este pasaje cómo mi Señor Jesús es Dios, porque Él sabía todos los acontecimientos que iban a suceder, y sabía que su apóstol Pedro, el que decía que nunca lo iba a traicionar, que aunque tuviera que morir con él, no lo iba a traicionar, sabía que este iba a ser el primero que lo iba a negar 3 veces. Iba a ser el que lo iba a negar 3 veces, perdón. Entonces sabemos que Jesús es Dios porque Él conoce los tiempos y las sazones. Él conocía el tiempo de su crucifixión. Como ya dijimos, Él dice en el principio del capítulo 26, dice: faltan 2 días para la fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Amén. Entonces mi Señor Jesús es Dios porque conoce su tiempo y conoce conoce cómo van a suceder las cosas. Y también vimos que bueno, que no es por lo que nosotros sintamos ni por lo que nosotros pensemos, que lo que nosotros sintamos o pensemos no siempre está acorde a la voluntad de Dios. Es más, yo diría que casi nunca lo que nosotros pensamos o sentimos está acorde a la voluntad de Dios, a menos que sea el Espíritu Santo el que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De resto, cualquier sentimiento que pueda haber en mí o en ti puede ser mentira. Cualquier cosa que pueda haber en mí o en ti que no venga de Dios puede ser mentira, puede ser lo que yo pienso, puede ser lo que yo creo, pero casi nunca, si es un sentir meramente humano, va a estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Pedro sentía que él iba a morir y que él, si era necesario, podía dar su vida por mi Señor Jesús. Pero vemos que esto no fue la verdad. Vemos que cuando sucedió lo que sucedió, el único apóstol que acompañó a mi Señor Jesús hasta la cruz fue Juan, el discípulo amado. Entonces ahí vemos que los sentimientos de Pedro, las emociones de Pedro, el pensamiento de Pedro no es conforme a la voluntad de Dios, al igual que los pensamientos tuyos y míos, si no están sujetos a la palabra de Dios, no van a ser nunca acorde a la voluntad de Dios. Podemos actuar por emociones, podemos actuar confiando en nuestra sabiduría, podemos actuar buscando algún beneficio y por esas razones nunca vamos a... Y si lo hacemos por esas razones, nuestras acciones no van a ser conforme a la voluntad de Dios. Pedro allí actúa conforme a la emoción, conforme a lo que él sintió en ese momento, y vemos claramente que él se equivoca, porque lo que se cumple es la voluntad de Dios. El hombre hace planes, pero Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Amén, hermano y amigo. Disculpen que me duele un poco la espalda, entonces me estoy recostando un poco a la silla. ¿Ok? Entonces, hermanos y amigos, vamos a entrar ahora en el pasaje que nos compete el día de hoy, ¿verdad? El pasaje está en Mateo
capítulo 26, versículo de 36 a 46, ¿ok? Que sea el Señor mi Dios ayudándome a predicar su evangelio para que Él sea glorificado. Que el Espíritu Santo me guíe para que todo lo que yo diga sea conforme y según verdad, para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto voy allí y oro. ¿Okay? Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, así no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puedes pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, que el Señor Jesús me ayude a predicar su evangelio con denuedo y verdad para la gloria de Dios Padre, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces vamos a ir, como siempre, versículo por versículo, discerniendo la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Fíjense bien, Jesús, después de establecer o instituir la cena del Señor, ¿verdad? Él va al monte Getsemaní, ¿ok? Porque ya era una costumbre del Maestro, de nuestro Señor Jesús, ir a ese monte a orar. Ya los discípulos ya los discípulos lo sabían. Judas Iscariote sabía muy bien qué iba a hacer mi Señor Jesús después de la cena. Mi Señor Jesús le dice, porque Él conoce todas las cosas, ya que Él le dice: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Judas Iscariote ya sabía que mi Señor Jesús iba a orar en ese monte. Por eso, en ese momento que mi Señor Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo rápido, Él sale de allí y va directo a que los fariseos, para decirle dónde va a estar ubicado mi Señor Jesús, para poder prenderle, ¿ok? Entonces fueron a ese monte. Jesús fue a ese monte con sus discípulos a orar. Algo que Él tenía por costumbre, algo que Él ya había hecho en otras ocasiones con los discípulos. Por eso ellos sabían que ese lugar era el que Jesús acostumbraba a usar cuando iba a clamar al Padre. Recordemos que Jesús tenía la costumbre
de apartarse a orar solo, ¿verdad? Y ya ellos sabían más o menos, por decirlo así, a qué lugar acostumbraba ir el maestro a orar, ¿ok? Por supuesto, Judas Iscariote sabía exactamente a dónde y cuándo podían encontrar al maestro, a nuestro Señor y Salvador, y por ende fue corriendo al Sanedrín, a los fariseos, para traerlo consigo con una guardia y prenderle al Santo de Israel. ¿Ok? Y fueron a Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. ¿Ok? Les dio una orden a sus discípulos: quedaos aquí, sentaos en este lugar mientras yo voy allí y oro. Tenemos que tener en cuenta esto. Si mi Señor Jesús oró, y como yo les dije hace un momento, Él acostumbraba a orar, es un ejemplo, es una práctica, es una disciplina que el pueblo de Dios tiene que imitar. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús se vio en la necesidad de ir a ese lugar a orar. Bueno, porque Él era 100% hombre. Sí, hermanos amigos, Él estaba en la carne, Él estaba en este cuerpo terrenal. Él estaba en este cuerpo débil. Y por estar en esta condición, por estar en condición humana, Él sintió la necesidad de clamar al Padre. Él sintió la necesidad de poner en oración algo. Él sintió la necesidad de clamar al Padre para buscar fuerza y fortaleza para los momentos que Él iba a enfrentar. Porque como yo le dije anteriormente, Él sabía que ya su glorificación estaba cerca. Y cuando digo glorificación, en la palabra glorificación está también su muerte. Porque para Él llegar a la gloria tenía que pasar por la cruz. No hay gloria sin cruz, hermano. Entonces, como mi Señor Jesús es 100% Dios también, Él sabía que ya su glorificación estaba cerca, que ya había llegado la hora de que Él fuera glorificado. Pero como les digo, en esa glorificación también está su crucifixión. Y por ese hecho que Él sabía que era inevitable, ineludible, y aquí lo vamos a ver, es que Él va a clamar, es que Él va a levantar un clamor al Padre. Es que Él siente esta necesidad de orar. Cuando nosotros como cristianos estamos pasando por un proceso, por una prueba, por un valle de sombra, por un desierto, hacemos bien en ir a nuestro Getsemaní, es decir, en ir a nuestro lugar de intimidad, a nuestro lugar apartado, a nuestra habitación, a nuestro lugar secreto y orar al Padre, y ponerle eso que nos está inquietando, que tal vez está turbando nuestra alma y quitándonos nuestra paz, ponerlo delante del Padre para que Él haga su voluntad, como vamos a ver que mi Señor Jesús pide en esta oración, de la cual podemos aprender mucho. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Él se fue a orar. Él se fue a orar, ¿verdad?
le dijo a sus discípulos que se quedaran ahí, pero tres de sus discípulos se fueron con él. Pedro, también conocido como Cefas, no recuerdo muy bien si los hijos de Zebedeo son Juan y Andrés, no recuerdo muy bien, pero él se llevó a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran ahora, ¿ok? Para que estuvieran con él, ¿ok? No recuerdo muy bien si son Juan y Andrés, creo que son los discípulos, los hijos de Zebedeo. No recuerdo muy bien. Si quieren me lo escriben en los comentarios porque verdad ahorita no recuerdo muy bien quiénes son los 2 hijos de Zebedeo. Pero bueno, mi Señor Jesús fue a orar y se llevó a estas 3 personas, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿ok? Entonces dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense bien que él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire, hermano, aunque... déjenme ponerle agua aquí adentro para que no se... ok. Aunque mi Señor Jesús pasó por un calvario, aunque mi Señor Jesús sufrió la ira de Dios viviente, aunque lo azotaron 40 veces y con cada vez que lo azotaban le desgarraban la carne, aunque le pusieran la corona de espinas, aunque lo crucificaran casi desnudo, mire, hermano, no hubo un momento más triste o más doloroso para no hubo un momento más triste y más doloroso para mi Señor Jesús que cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese momento fue el más desgarrante, el más triste. Ese es el momento que mi Señor Jesús, yo pienso que no quería experimentar ese momento. Esa separación del Padre fue lo que más le dolió y le afectó a mi Señor Jesús. Los latigazos obviamente le dolieron, él estaba en la carne, él era hueso y carne al igual que nosotros, así que los latigazos obviamente le dolieron. Cuando le clavaron la corona de espinas en la cabeza también le dolió, pero no hubo un momento más desgarrador y más fuerte y de más dolor en la crucifixión para mi Señor Jesús que cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando sintió que por cargar nuestros pecados en la cruz, por volverse maldición, como dice la palabra, ¿verdad? Porque dice la palabra: maldito todo aquel que muere colgado de un madero. No hubo un momento más doloroso que ese perdón para nuestro Señor Jesús cuando sintió la separación momentánea del Padre y Él. Recuerden que ellos son uno desde la eternidad y hasta la eternidad. Recuerden que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces eso era algo. La separación del Padre es algo que mi Señor Jesús nunca había experimentado y es algo que nunca va a volver a experimentar y es algo que en ese momento Él no quería experimentar. Amén. Por eso Él está haciendo esta oración, ¿verdad? Y también, hermanos, tiene que ser terrible para mi Señor Jesús. También, hermanos, tenía que ser terrible para mi Señor Jesús que el pueblo de Israel, que el pueblo que Él amó como la niña de sus ojos, lo estuviera
estuviera tratando y lo fuera a tratar de esa manera tan despreciable, tan vil, como si él fuera un vil y despreciable pagano, como si él fuera un vil y despreciable falso profeta, como si él fuera el peor malhechor del mundo. Para mi Señor Jesús tuvo que ser muy duro también. Que el pueblo de Israel, el pueblo que él sacó de Egipto, el pueblo que vio su gloria, el pueblo que él amó como a la niña de sus ojos, el pueblo que formó de la descendencia de Abraham, lo tratara de esa forma tan despreciable, o mejor dicho, lo fuera a tratar de esa forma tan despreciable, tan vil, tan mala, como si mi Señor Jesús fuera el peor de los pecadores. Así que mi Señor Jesús tenía muchas razones para sentirse triste en ese momento. Primero, porque sabía que la ira justa y santa del Padre venía sobre él, porque sabía que su Padre lo iba a abandonar por un tiempo, y porque sabía que el pueblo que él amó como la niña de sus ojos, en ese momento lo iba a tratar de esa forma tan cruel. Amén. Entonces, obviamente mi Señor Jesús tenía mucho, porque por eso entendemos la tristeza de mi Señor Jesús. Entonces Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué estaba triste? Porque el Padre iba a descargar su justa y santa ira en él, porque el Padre lo iba a abandonar temporalmente, y porque su pueblo, el pueblo que le había amado como la niña de sus ojos, le iba a tratar de esa forma y lo iba a despreciar de esa manera. Amén. Entonces, versículo 29. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense bien. Padre mío, ¿qué dice aquí? Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Viendo más adelante, se arrodilló, se puso sobre sus rodillas y dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pásala, pero que no se haga como yo digo, sino como tú. ¿Okay? Primeramente, como siempre, mi Señor Jesús al orar nos deja claro quién es Él. Él es el único israelita, Él es el único hijo de David, descendiente de David. Él es el único hijo de hombre que se había atrevido a llamar a Dios Padre. En Israel nunca jamás en la vida ningún israelita, ni siquiera Moisés, ni el mismo David, ni siquiera profetas como Elías, habían llamado al Dios Todopoderoso de Israel Padre. ¿Ok? Y mi Señor Jesús nos vuelve a enseñar aquí que nosotros somos hijos de Dios. Y mi Señor Jesús le hace ver a esos 3 discípulos que están con Él que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Padre mío, le dice. Padre mío. Él se identifica con Dios y se identifica como hijo suyo. Como dice la Escritura, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a los que el Hijo se los deja conocer.
Y por eso dice mi Señor, todo lo que es tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Amén. El Padre y yo uno somos. Entonces mi Señor Jesús se sale de cualquier esquema religioso llamando al Dios de Israel su Padre. Y en varias ocasiones a lo largo de la Escritura encontramos esa manera de llamar a mi Señor, esa manera de expresarse sobre Dios como Padre, haciéndonos saber y entender que Él es el unigénito Hijo de Dios, porque Él fue el único que Dios engendró, el único que salió de Él, que vino de Él a hacer su voluntad. Como mi Señor Jesús no hay dos, Él es único. Como Él no hay dos, Él es inigualable, irrepetible. No se puede imitar. Él es el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo, que quiere decir que es el único que fue concebido, que fue engendrado por Dios, como sabemos, por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, Jesús aquí nos demuestra otra vez que Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Nos demuestra aquí su deidad, llamando a Dios Padre. Algo que, como dije, hasta la fecha en Israel, hasta que llegara mi Señor Jesús y estuviera entre el pueblo de Israel según la carne, no se había dicho nunca, ¿ok? Y por eso precisamente querían matar a mi Señor Jesús, porque al llamarse Hijo de Dios se hacía semejante a Él. Amén. Entonces dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Fíjense bien, hermano, la humildad de mi Señor Jesús. Primero se postra delante de Dios, reconociendo que Dios es mayor que Él. Reconociendo que el Padre es mayor que Él. Y Él lo dice: el Padre es mayor que yo es. Él mismo lo dice. Pero aquí no solo lo dice, sino que lo reconoce postrándose delante del Padre y llamándolo Padre. Llamar a alguien Padre automáticamente lo coloca por encima de la persona. Es decir, si yo me dirijo a alguien como Padre, obviamente yo sé que esa persona tiene autoridad sobre mí, ¿ok? Por algo es mi Padre, y por eso está mal. Y mi Señor Jesús lo hace ver: no queráis que nadie os llame Padre aquí en la tierra, porque solamente tenéis un Padre que está en los cielos. Porque ese título Padre es un título de autoridad que automáticamente le da a la persona un poder sobre otro. ¿Entiendes? Si yo llamo a alguien Padre, automáticamente yo estoy reconociendo que esa persona tiene autoridad divina sobre mí. Automáticamente yo estoy reconociendo que yo estoy sometido a esa persona. Entonces vemos aquí la humildad de mi Señor Jesús, clamando al Padre, reconociendo a Dios como su Padre, ¿verdad? Y pidiéndole algo. Pero fíjense la humildad, de rodillas, inclinado sobre sus pies, reconociendo al Señor como mayor que Él, y reconociendo también su deidad, porque lo llamó Padre. Entonces, pero podemos ver aquí la humildad de mi Señor Jesús, porque lo dijo: Padre, como yo soy tu hijo, haz lo que yo quiero, porque yo salí de ti, porque yo tengo derecho como hijo, y yo decreto, Padre mío, que tú me salves. Eso
No, gracias a Dios y gloria a Dios, eso no fue lo que pasó. Ahí vemos cómo esta doctrina diabólica de yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo ato, yo desato, es todo menos bíblica. Eso es más como metafísica. Claro, ¿qué pasa? Que eso suena religioso, que eso suena espiritual. Pero cuando vemos la forma humilde, la forma sujeta a la que mi Señor Jesús se dirige al Padre para pedirle algo, vemos que esa forma del yo declaro, del yo decreto, del yo firmo, del yo, esa forma no es la bíblica, hermano, no es. Puede parecer muy espiritual, puede parecer de Dios, pero es algo que el hombre ha inventado. Es una doctrina de hombres, hermano. Por eso Dios no escucha esas oraciones que yo declaro, que yo decreto. No. Aquí es el único que declara y decreta, es Dios. Él declara y decreta porque Él tiene poder para que lo que declare y decrete suceda. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué le pidió mi Señor Jesús. ¿Qué le pidió mi Señor Jesús al Padre? Porque hay que ver, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Si es posible, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que mi Señor Jesús no dijo, yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato, yo soy hijo tuyo, yo soy un rey, tú me enviaste y tú me vas a glorificar. No. Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Ahora, ¿cuál era la copa que Jesús no quería beber? ¿O cuál era la copa, mejor dicho, que Jesús quería que el Padre pasara por alto? La copa de la ira de Dios. Jesús, en su lado humano, Jesús, en su naturaleza humana, le estaba pidiendo al Padre que no le diera a beber la copa de la ira, de su ira. La copa que Jesús le está diciendo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, se refiere a la copa de la ira de Dios, porque mi Señor Jesús se bebió pura la copa de la ira de Dios para que nosotros no la tuviéramos que beber. Mi Señor Jesús pasó un infierno aquí en el Calvario para que nosotros nunca fuéramos a ese lugar de tormento. Mi Señor Jesús se volvió maldición en la cruz para que nosotros fuésemos hechos bendición de Dios en Él. Entonces, hermanos y amigos, lo que mi Señor Jesús le está diciendo a que el Padre, si es posible pasar este trago amargo de mí, esta copa de mí, pásalo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí vemos, nuevamente lo reitero, que yo declaro, yo decreto, yo afirmo, eso es algo de hombre. Eso suena espiritual, suena muy bonito, suena que viene de parte de Dios, pero la verdad es la verdad, y eso es una doctrina de hombre, porque vemos cómo pidió mi Señor Jesús las cosas, en humildad, en sujeción al Padre, sabiendo que la voluntad de Dios es la mejor, y pidiéndole como debe pedirse, humildemente y humillado. Y por esta humillación, por este clamor, mi Señor Jesús fue escuchado
por los ruegos y las súplicas, dice en el libro de Hebreo, en la carta a los Hebreos, que mi Señor Jesús clamó con ruego y súplica al Padre, por lo cual fue escuchado, y siendo perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todo aquello que le busca. Entonces, vemos aquí cómo pide mi Señor Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la oración que todo hijo de Dios tiene que hacer cuando pasa por una prueba, cuando pasa por una aflicción, cuando pasa por algo. En el caso de mi Señor Jesús, Él conocía lo que le iba a pasar. Pero en nuestro caso, hermanos y amigos, a veces no sabemos por qué nos está pasando esto. A veces no entendemos las situaciones, a veces rogamos al Padre y pareciera que el Padre estuviera lejos de nosotros. Pero como yo les dije ayer, lo que nosotros sintamos o no sintamos no tiene que ver con la voluntad de Dios. Nosotros podemos sentir que Dios no está con nosotros, pero Dios ha dicho: yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo que le quiero decir es que el Hijo de Dios pide que se haga la voluntad del Padre. Así nosotros no la entendamos, así sepamos que, así aún sabiendo que eso nos puede costar, hermano, lo mejor que podemos hacer es pedir que sea la voluntad de Dios. Porque si estamos en el centro de su voluntad, Él no nos va a abandonar. Y bueno, y mi Señor Jesús pidió que se le pasara, que el Padre pasara esa copa de Él. Pero recordemos que Él lo pidió por su naturaleza humana, porque Él humanamente no quería pasar ese trago amargo. Pero el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, estaba dispuesto a soportar la prueba, ¿ok? Pero Él en su humanidad tuvo miedo, pero Él tuvo miedo también a la separación del Padre, y por eso Él pide esto. Pero Él mismo le dice a Pedro: Pedro, ¿acaso la copa que el Padre me ha dado a beber no la de beber? ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado no la de beber? Entonces, nuevamente, esta es la manera de pedirle a Dios las cosas. En humildad, en humillación, en sujeción, reconociendo que Él es soberano, reconociendo que Él hace como Él quiere. Uno le pide: Señor, si es posible que pase esto, pero hágase tu voluntad, porque yo reconozco que tu voluntad siempre será la mejor. Amén. Y mi Señor Jesús da ejemplo nuevamente de cómo se debe orar, de cómo se debe clamar y de cómo se deben pedir las cosas al Padre. No, yo declaro, yo decreto, yo afirmo, yo confirmo, yo ato, yo desento, no con gritos ni que te oigan todo el mundo. Humilde y humillado es la mejor forma de que esa oración llegue al Señor, porque Él no resiste a un corazón contrito y humillado. A ese lo desprecia Dios. Por eso mi Señor Jesús fue escuchado por su temor reverente. Amén. Ok, hermano, gloria a Dios, como dice en el libro de los Hebreos. Él ofreció súplicas con lágrimas y llanto a aquel que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Ese es nuestro Señor Jesús. Ok, amén. Ok. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Se recuerdan que Él se había llevado a 3 discípulos, a Pedro y a 2 discípulos más. Y cuando Él oró por primera vez, Él va a ver a sus discípulos y los encuentra rendidos. Los encuentra dormidos.
no nos encuentra clamando, no nos encuentra velando, no nos encuentra en un mismo sentir con Él, los encuentra dormidos. Quiere decir que la carne los había vencido, que la carne los estaba dominando, que la carne se estaba enseñoreando de ellos. ¿Sí me entienden? Entonces mi Señor Jesús, en ese clamor, en esa súplica, llorando con lágrimas, ¿verdad?, pidiéndole al Padre, y estos discípulos, Pedro y los otros dos, durmiendo. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice. Que le decía yo durmiendo, y Pedro, y digo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Es como si le dijera, les costó mucho esperarme despierto, no habéis podido ni siquiera estar despierto una hora, le cuesta mucho eso, le dice mi Señor Jesús, no habéis podido hacer esto. Es por eso, porque la carne se había enseñoreado de ellos, porque la carne los estaba dominando en ese momento. Entonces, bueno, y vamos a ver que verdad, porque dice velar y orar, porque para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, hermano. Mi Señor Jesús, fíjense, está orando por fortaleza. Primeramente Él está orando y le está pidiendo al Padre de que no se haga como Él quiere, sino no se haga como Él ha pedido, sino como el Padre quiere, ¿verdad? Y Él está orando para que el Padre pasara ese trago amargo de Él, la copa de su vida. Pero también podemos decir, hermano, que Jesús está orando para ser fortalecido, para afrontar lo que venía, para afrontar lo que Él sabía que iba a ser una muerte dolorosa, lo que Él sabía que iba a ser una muerte desgarrante, lo que Él sabía que si no le pedía fortaleza al Padre, no iba a poder, hermano. Él sabía que en ese momento que Él se encontraba, lo que más importaba era que el Padre lo fortaleciera, era que Él fuera fortalecido en su espíritu para poder soportar lo que le venía. Hermano, porque si mi Señor Jesús no hubiera clamado en ese momento y el diablo lo hubiera tentado, mi Señor Jesús hubiera podido pecar. Sabemos que no pasó y sabemos que no va a pasar porque mi Señor Jesús es impecable. Pero Él, estando en su carne, Él sabía que Él tenía la necesidad por la hora que se le acercaba de clamar al Padre por fortaleza, de clamar al Padre para que lo sostuviera en estos momentos de angustia, de clamar al Padre para poder hacer su voluntad, hermano, porque nosotros en nuestra fuerza somos débiles, porque esta carne es pecaminosa, porque esta carne quiere hacer lo que le da la gana en ocasiones. Y ahí tenemos el ejemplo de esos tres discípulos. No pudieron velar ni siquiera una hora. Y mi Señor Jesús se lo dice. Y mi Señor Jesús se lo dice. Y miren lo que le dice. Velad y orad, porque no es, para que no estéis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, hermano. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi Señor Jesús, en su espíritu, estaba más que dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque para eso Él había venido al mundo, para dar su vida en rescate por muchos. Pero su carne era débil, y por eso Él en este momento está clamando al Padre por fortaleza. Por eso Él en este momento está siendo fortalecido y está buscando la fortaleza
de aquel en el que se encuentra la fortaleza de los siglos. Él está buscando ser fortalecido por Dios, porque él sabe que aunque el Espíritu Santo que mora en él está dispuesto siempre y presto a hacer toda la voluntad de Dios, su carne que es igual que nuestra carne, es débil. Entonces por eso él tiene esa necesidad también de clamar al Padre. Por eso él le dice a los discípulos: haced lo que yo estoy haciendo, sigan mi ejemplo, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes me quieren acompañar en esta oración, ustedes tienen el espíritu dispuesto para hacerlo, pero su carne es débil. Asimismo, mi Señor Jesús estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Él estaba más que dispuesto desde que vive el mundo. Pero su carne, que es nuestra carne, porque él vino en forma de hombre, no estaba dispuesta, era débil. La carne siempre se va a oponer a la voluntad de Dios, hermano. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene poder y nos da la fortaleza para que nosotros podamos vencer nuestra carne pecaminosa y así hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que le está queriendo decir mi Señor Jesús: invitarme a hacer lo que yo estoy haciendo ahora, porque ustedes están dispuestos a velar conmigo, pero su carne es débil. Velar y orar para que no caigan en tentación. Al igual mi Señor Jesús estaba velando y orando para no caer en tentación también, hermano, porque en esos momentos era muy propicio para que el diablo buscara tentarle. Pero él, conociendo la debilidad que es estar en esta carne, él oró al Padre y clamó en el momento preciso para que el Padre él fuera fortalecido en el Espíritu y pudiera soportar la prueba que se le venía. Amén. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y está bien que la primera vez dijo: si es posible de mí, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la segunda vez oró diferente, porque otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La primera vez él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la segunda vez ya Jesús dice: si no puedes pasar esta copa de mí, y ese no puede ahí significa no que no podía, sino que no quería, que no era la voluntad de Dios, porque Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Pero en esta ocasión mi Señor Jesús dice: si no puedes pasar esta copa de mí, hágase tu voluntad. ¿Ok? Igual, Él dice: hágase tu voluntad, pero esta vez dice: si no puedes. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada en el mundo mundial, por así decirlo, que Dios no puede hacer. Dios lo puede todo. Amén. Entonces, ¿por qué mi Señor Jesús dice si no puedes? Porque ya mi Señor Jesús, con la primera oración, ¿verdad?, ya el Padre le había hecho saber a él que él tenía que hacer, o sea, que él tenía que hacer su voluntad, que él tenía que dar su vida en rescate por mucho.
En la segunda oración, por eso Jesús contesta, si no puedes, pero ese no puedes se puede traducir como no quieres. Bueno, Padre, si no quieres pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él no quería, el Padre no quería, pero al mismo tiempo ese no quiere del Padre, ese no querer del Padre estaba acorde a lo que el Hijo le estaba pidiendo, porque el Hijo le estaba pidiendo que se hiciera como Él quisiera. Entonces la oración de mi Señor Jesús al fin y al cabo fue contestada. Por eso que dice la palabra que Jesús fue escuchado por su temor reverente. ¿Por qué fue escuchado? Porque se hizo la voluntad de Dios, y lo que Jesús pedía era que si Dios no podía, hiciera su voluntad. Y eso fue lo que se hizo. Al final y al cabo, el Padre le contestó al Hijo, porque se hizo la voluntad del Padre. Y Cristo murió en la cruz en rescate por mucho, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, hermanos, esta es la diferencia en la segunda oración. Es parecida a la primera porque va a ir al Padre, porque le dice que se haga tu voluntad igual, pero le dice si no puedes. Esta vez no le dice si es posible. Cuando Jesús le dijo si es posible, digamos que aunque aquí no lo refleje la Biblia o no lo diga de manera explícita, el Padre le hizo saber a mi Señor Jesús que eso que Él le estaba pidiendo no era posible. Entonces Él ora nuevamente y le dice, Padre, si tú no puedes, si no puedes, es decir, Padre, si no es tu voluntad, si tú no quieres, hágase tu voluntad y no la mía. Amén, gloria a Dios. Sigue orando a Jesús conforme a la voluntad del Padre, a pesar de que su carne quiere lo contrario. A pesar de que su carne estaba loca por salir de ese aprieto, o a pesar de que su carne estaba deseosa de no pasar por ese trago amargo de la ira de Dios, el espíritu, la carne estaba sujeta a la voluntad del espíritu. Por eso mi Señor Jesús puede y dice, si no puedes, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Porque Él seguía en el espíritu, a pesar de que su carne quería otra cosa. Amén. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Fíjense bien, volvió a aquellos discípulos, a que Pedro y los otros discípulos, y los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en su carne. Ellos no estaban en el mismo sentir que Jesús. Jesús estaba en el espíritu, orando al Padre en el espíritu. Aunque su carne tenía miedo, aunque su carne no quería experimentar la ira de Dios, aunque él no quería experimentar la separación de Dios, él está orando en el espíritu. Y se ve por la forma humilde que él va al Padre, y se ve por lo que él le pide al Padre. Padre, si no puedes, es decir, si no quieres, hágase como tú quieres y no como yo quiero. Hágase siempre tu voluntad y no la mía. Se puede percibir que Jesús está orando en el espíritu, a pesar de que su carne quiere otra cosa. Y ahí vemos como mi Señor Jesús sujeta la carne al espíritu. Por eso que Él le dice a los discípulos, velad y orad, imitadme a mí, para que no seáis tentados, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y vean, bueno, los discípulos estaban en la carne y los ojos se les cerraron solos. Estaban cargados de sueño, dice la Escritura.
vino otra vez y dejándolo fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Pero ¿cuál es la palabra que se repitió? Que mi Señor Jesús repitió en las oraciones: hágase tu voluntad y no la mía. Esas fueron las palabras que se repitieron. Esas fueron las palabras que se repitieron. Si nos ponemos a ver, esas fueron las palabras que se repitieron. Si no puedes pasar de mí esta copa, que yo la beba, sin que yo la beba, hágase tu voluntad y no la mía. Y la copa también se repitió: si no puedes pasar esta copa de mí sin que yo la beba, es decir, si no hay otra opción y tengo que soportar tu ira, hágase como tú quieres y no como yo quiero. Hágase tu voluntad y no la mía. Y todas estas oraciones fueron escuchadas por el Padre, porque Jesús oró con un temor reverente, con súplicas y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y por eso fue escuchado. ¿Amén? Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado a manos de pecadores. Bueno, mi Señor Jesús le dijo: bueno, ya que queréis dormir, duerman, aprovechen el momento de paz que tienen, porque ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Porque ahí viene el que me va a perfeccionar. Aprovechen y descansen, siervos míos, discípulos míos, porque ya se acerca mi hora y el que va a entregarme ya viene en camino. Aprovechen y duerman, descansen. ¿Por qué? Porque ya ha llegado la hora. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Él le dijo: bueno, ya que ustedes quieren dormir, ahora sí, háganlo, porque lo van a necesitar. Aprovechen este tiempito que van a tener de paz, porque ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Duerman tranquilamente unas horas, porque ya ha llegado la hora de que yo sea glorificado y que sea entregado en manos de pecadores. Amén. Y levantados, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Ya Jesús sabía que Judas venía en camino, ya Jesús sabía que Jesús dijo: bueno, han pasado toda la noche durmiendo, yo orando al Padre con clamor, con súplica, con ruego, en temor reverente, y ustedes han pasado la noche durmiendo. Entonces yo les digo: sigan durmiendo, aprovechen y duerman, porque ya ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. Y después me imagino que al rato le dice: levantaos, porque se acerca el que me va a entregar. Ya Jesús estaba claro que Judas Iscariote venía en camino con los fariseos y con los guardias de ellos para prenderle como un vil criminal. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la prédica de hoy. Espero haberle dejado claro el pasaje. Me gusta mucho en realidad, y para resumir, la forma en la que mi Señor Jesús se dirige al Padre: Padre mío, reconociendo su autoridad, la autoridad del Padre, su señorío, reconociendo que eres un siervo, reconociendo que estás sujeto a Él, y cómo le pide: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Él está pidiendo en el Espíritu. Él está pidiendo, Padre, me gustaría no soportar tu ira. Me gustaría que tú no te fueras a separar de mí, ni siquiera por un segundo. No me gustaría experimentar tu abandono, Señor. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y después le dice, por segunda vez le dice, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad y no la mía, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Fíjense que ya ahí le dice, si no quieres, si no puedes. No es que Dios no pueda, es que Dios no quiere, porque no es su voluntad. Su voluntad es que el Hijo vaya a la cruz para salvarnos a nosotros. Dios todo lo puede, pero Dios no va a hacer algo que contradiga su voluntad. Entonces Jesús le dice, si no puedes, pero ahí podemos cambiar. No sé si en otras traducciones estará así, pero yo creo que la mejor palabra ahí sería, si no quieres. Si no quieres, si no quieres pasar de mí esa copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad y no la mía, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Entonces vemos como mi Señor Jesús, humilde y humillado, clama al Padre, y vemos como Él le dice a los apóstoles, sigan mi ejemplo, porque así como yo estoy orando, ustedes deben orar, porque ustedes están en la misma carne que yo. Ustedes, su carne es tan débil como la mía, así que velen y oren para que no caigan en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así como yo estoy orando, el ejemplo que yo le estoy dando, ustedes háganlo, porque si yo soy el Hijo de Dios y tengo esta necesidad, porque mi carne es débil y quiere escapar de la ira de Dios, entonces, bueno, ¿qué le quedaría a los apóstoles? Imagínense. ¿Y qué nos queda a nosotros, hermanos? Si Jesús nos dio el ejemplo que vamos a tener situaciones en que lo que mejor podemos hacer es clamar al Padre para que Él nos fortalezca y nos ayude a pasar por la prueba que tengamos que pasar. Amén. Bueno, hermanos, y podemos ver que Jesús era Dios porque conocía que ya su tiempo estaba cerca, que ya el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, que ya el que lo venía a entregar estaba en camino, Judas Iscariote. Amén. Entonces, bueno, hermanos, gloria a Dios. Espero que les sea de mucha bendición esta enseñanza, y como siempre le digo, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Que Dios, el Dios de Israel, lo bendiga y lo guarde. Que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, y hermanos y amigos. Amén y amén.